Amigas y amigos, en la situación por la que atraviesa Venezuela es de extrema importancia no perder la perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que los venezolanos tenemos que estar conscientes, más allá de las dificultades y problemas, que estos solo tienen solución en el marco de la Constitución, respetando las reglas de juego de la democracia y renunciando a tentaciones ultra radicales y extraconstitucionales que solo conducen a acentuar la crisis. La historia lo demuestra. El país ha perdido brillantes oportunidades para lograr la paz y desarrollarse armónicamente, a base de consensos, de diálogos, por obra del inmediatismo, de aventuras insensatas y de la irresponsabilidad de individualidades y de grupos desbordados por el deseo de capturar el poder a como dé lugar. No quiero citar ejemplos por el carácter polémico que estos tienen. Basta recordar el 18 de octubre de 1945 y el 24 de noviembre de 1948. Para sectores que considero minoritarios en el país, pero que tienen poder y capacidad de movilización, la salida de la actual situación no es otra que el salto al vacío, la ruptura del orden constitucional, como ya ocurrió el 11 de abril del 2002, o luego el paro-sabotaje de la industria petrolera. ¿Qué ganaron los aventureros que dirigían aquellos acontecimientos? El desprecio de la colectividad y el más absoluto fracaso. Pero esa lamentable experiencia, lejos de emblematizar lo que no se debe hacer en una democracia, se convirtió en nostalgia, en un feroz sentimiento de revancha que prácticamente impregna a ese sector de la vida nacional. Si alguna conclusión se puede extraer del pasado, es que las aventuras, los intentos por alterar el rumbo democrático del país no dan dividendos de ninguna naturaleza. Generan más frustraciones, decepciones, desesperanza. La opción no es el abismo, no es jugar al albur, empecinarse en el azar sin que importe el destino de la nación, de la mayoría de los venezolanos. La perspectiva está inscrita ahora en las elecciones parlamentarias de este año, que como anunció la presidenta Tibisay Lucena, se realizarán en el último trimestre de este año, al culminar los preparativos de la institución y de las fuerzas participantes. Hay que coger mínimo, no hacer concesiones a las prédicas de los que andan buscando pescar en río revuelto. A todos conviene que se cumpla la Constitución, los plazos que ella establece para la provisión a través del voto de los organismos de representación popular y dar contribución, es lo más sensato. Es el camino, es el único que nos permitirá salir adelante e impide que la situación se complique aún más. Una pausa y al regreso converso con la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Hablar de política exterior con alguien como Delcy Rodríguez, nuestra actual canciller, creo que es una delicia, por el conocimiento que ella tiene de la materia, por su capacidad de trabajo y por muchas otras virtudes. Bienvenida, Delcy. Gracias, doctor. Después de esas palabras, pues, gracias. Cancillera de hierro. Diplomacia bolivariana. Tienes esa fama, ¿viste? ¿Así? Sí. Bueno, yo digo que es la diplomacia bolivariana de la paz. Dura y flexible. Bueno, aquí estamos representando al país, un legado que nos da además el comandante Chávez. Venezuela es un país acosado, cercado. No,
Venezuela es un país que donde va se le abren las puertas. La diplomacia bolivariana realmente, lo que hemos vivido estos últimos tiempos, a pesar de los ataques que provienen además de centros imperiales, centros hegemónicos muy fuertes de poder, donde vamos, digamos que la diplomacia, que es una doctrina que contiene además los principios bolivarianos de nuestros libertadores, del comandante Chávez, pues se abren las puertas. Venezuela es un país acosado mediáticamente y eso sí es terrible, porque estamos en presencia, en esto hemos tenido ya tiempo haciendo análisis, estamos en presencia de un acoso terrible mediáticamente a nivel internacional. Y cuando tratamos de ver las acciones contra los centros de poder mediático, ahí es donde realmente uno siente que está enfrentando un poder que es completamente anómico. Si usted se pone a revisar jurisprudencia de organismos internacionales o incluso de tribunales nacionales de determinados países, la impunidad con la que actúan los medios de comunicación es absoluta. Es una franja donde no entra ningún tipo de derecho, ni los derechos nacionales ni el derecho internacional. Se ha convertido en una especie de poder autónomo, ¿no? Es un poder autónomo completamente que además responde a centros financieros de poder. Entonces es como, digamos, el brazo armado a nivel de la opinión pública, así como se habla de ejércitos muy poderosos. Bueno, este es un ejército opiniático muy poderoso que goza de impunidad absoluta en el mundo. ¿Y el papel de los políticos? El papel de los políticos es nosotros ¿En dar esa situación? la batalla y la acción que corresponde en todos los ámbitos, no solamente diplomáticos, sino usted también lo menciona, lo político, lo diplomático es político, pero cualquier tipo de acción que permita revelar además la primacía de la realidad. Yo se lo decía en una oportunidad como ministra de Comunicación. Una cosa es la realidad virtual que pretenden vender los medios de comunicación y otra cosa es la primacía de la realidad, que es la verdad. Y es la verdad a la que pertenece, doctor Rangel, y la que ejercen los pueblos. No hay otra verdad, sino la que realmente viven y pueden exhibir los pueblos. Para una situación como la actual, con ese cerco mediático y además con una serie de conjuras de todo tipo, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro servicio exterior? Bueno, primero una gran fortaleza, son los anillos de protección que nos legó diplomáticamente el comandante Chávez. Recientemente en Quito hablábamos justamente de eso. Nosotros vivimos hoy una América Latina que no es la misma América Latina de los años 80. Hoy América Latina y el Caribe... Se puede hablar de antes y después... Completamente. Hoy, antes se exhibía una política neoliberal en el ejercicio del modelo político-económico. Hoy tenemos una América Latina y el Caribe que exhibe modelos de progreso para sus pueblos autónomos, independientes y que además diplomáticamente conforman un entramado de unidad política, económica, social, cultural, en educación. Cuando nosotros vemos lo que se ha avanzado, por ejemplo, en el Caribe con mecanismos de cooperación, de complementariedad, pero principalmente de unión política, es impresionante. El caso específico de Petrocaribe, cómo ha impactado positivamente al Caribe como una región económica, 25% de su Producto Interno Bruto ha sido impactado positivamente por este mecanismo de cooperación y de unión. En el caso ya propiamente dicho de Sudamérica, la UNASUR y América Latina, la CELAC, América Latina y el Caribe, es muy importante ver cómo el crecimiento económico de América Latina ha ido aunado a los mecanismos de unión política. Eso se exhibe en los números, de tal forma que podemos hablar, como usted decía, de un antes y un después de nuestros tiempos diplomáticos. ¿Debilidades? Debilidades, fíjese, la Cancillería como tal, obviamente también sufrió un proceso de transformación con la Revolución Bolivariana y se ha avanzado muchísimo. Usted fue canciller, yo estoy, digamos, en mi segundo momento en la Cancillería y pienso, y lo puedo constatar además, que el servicio exterior ha dado un vuelco y es un servicio exterior que ya asume como propia esta doctrina diplomática bolivariana basada en los fundamentos de nuestros valores, basado también en el precepto que nos legó el comandante, un lenguaje diplomático distinto. Esta semana yo asistí al acto conmemorativo de los 67 años de Al-Nabda, que bueno, fue el mecanismo de despojo territorial a Palestina. Y yo le decía, el lenguaje de la diplomacia bolivariana se ha construido sobre basamentos distintos y muchas veces choca con los centros diplomáticos. Simplemente hay declaraciones y hay un lenguaje propio de la diplomacia, usted también la conoce muy bien,
Y yo le decía, no basta con las declaraciones sobre el caso, digamos, los crímenes que se ha cometido contra el pueblo palestino, decir, manifestamos nuestra preocupación. La diplomacia bolivariana va más allá de manifestar, entonces hay un rompimiento también con el lenguaje diplomático y eso es un avance importante. ¿Que nos falta avanzar? Sí, todavía nos falta avanzar mucho en infraestructura, digamos, crear redes que también sean cónsonas con este nuevo modelo que nosotros estamos desarrollando. En el ámbito mundial, ¿qué incidencia tiene esta política que tú señalas? Por ejemplo, Asia, África, sí, América Latina y el Caribe. Muy importante. Estados Unidos. Nosotros tenemos casi 150 misiones diplomáticas en el mundo, pero cuando analizamos dónde están esas misiones diplomáticas, bueno, están concentradas en América Latina, en el Caribe, en África. O sea, Venezuela es uno de los países latinoamericanos que tiene mayor cantidad de misiones diplomáticas en África. Hay una política acertada además hacia África. Cuando vemos el acercamiento a esa nueva geopolítica mundial que se está dando con organizaciones como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, es una política que se acopla además y va acompañando las transformaciones geopolíticas que están ocurriendo en el planeta en sí mismo. Y esas nuevas configuraciones geopolíticas son contrarias al desarrollo imperialista que exhibe también el planeta. Entonces, obviamente la diplomacia bolivariana, nosotros lo decimos, estamos ante una nueva configuración geopolítica. América Latina y el Caribe representan además un modelo ejemplar. A veces cuando uno está en curso en nuestro propio mecanismo, no nos damos cuenta de lo que ha avanzado América Latina y el Caribe, pero cuando nosotros vamos a otros continentes, el interés que despiertan organizaciones como la CELAC, como la UNASUR, es tremendo. Todos los países quieren un acercamiento y ahorita nosotros vemos mecanismos incluso que se han establecido en los últimos años, China con la CELAC, los BRICS con la CELAC, China, UNASUR, Unión Europea con la CELAC. Hay una nueva reconfiguración mundial y la política exterior venezolana está en el centro de esa nueva reconfiguración. ¿Y el dolor de cabeza? Estados Unidos. Yo diría que para nosotros Estados Unidos no es un dolor de cabeza. ¿Qué? Es un modelo que es simplemente distinto. Cuando uno analiza la historia de los Estados Unidos, es una historia basada en la expansión imperial, incluso territorial. Si usted ve bien cómo se va armando el mapa de los Estados Unidos, comienza con una franja muy pequeña en el este de los Estados Unidos y se va expandiendo, bueno, de una forma terrófaga tremenda y que requiere además la política belicista. No hay otra manera de una expansión territorial como esa, sí, no exhibe también una política belicista. Pero cuando usted analiza la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando se analiza la Constitución de los Estados Unidos, obviamente son modelos que son distintos. Y es una realidad que debe entenderlo las autoridades de los Estados Unidos, que es además un sistema muy complejo, porque no se trata solamente de la figura presidencial, se trata de un sistema donde también tiene una alta influencia el Congreso de los Estados Unidos, con una entropía propia, con un sistema electoral distinto, con un sistema electoral muy representativo, poco participativo, y en eso el modelo que instauró acá la Revolución Bolivariana es completamente contrario a eso. Entonces hay que establecer una convivencia en modelos divergentes. ¿En qué estado está esa relación en este momento? Fíjese, el presidente Obama... Situación crítica, como cuando hubo el pronunciamiento de Obama y su famosa o algo evolucionaba, ha cambiado un poco. Al presidente Obama hay que reconocerle el haber, valga la redundancia, reconocido su error al considerar a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, producto también de asesorías inexpertas, que quizás por muy jóvenes. Conocimos en Panamá incluso los ideólogos de este decreto, pero en el caso concreto venezolano, él designó a Tom Shannon para, digamos, iniciar conversaciones. ¿En qué etapa estamos nosotros ahorita? ¿Qué opinión te merece Shannon? Es una decisión acertada, correcta, porque, bueno, es una persona conocedora de la realidad de América Latina y también de Venezuela, y de tal forma creo que fue una decisión acertada y correcta, su designación. Porque una persona que no viene a empaparse de la situación en Venezuela, creo sí que está un poco, desconoce la realidad propia de la Revolución Bolivariana,
Yo le pregunté en una oportunidad si él conocía los programas sociales que se desarrollan en Venezuela, las misiones sociales. No, fue la respuesta. Yo le dije, bueno, eso que tú ves en las misiones sociales no tiene otro nombre sino que derechos humanos. Entonces no se compagina con toda la situación de arremetida contra Venezuela, por ejemplo, en materia de derechos humanos, cuando Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que puede, digamos, tener el orgullo, yo no voy a decir, voy a vanagloriarnos como país, pero sí tenemos el orgullo de exhibir estos avances en materia de los derechos humanos. Mira, en este momento hay una feroz ofensiva, ya dijimos eso, mediática, ¿no? Sí. Como nunca se ha debatido sobre un país de la tierra, algo parecido, ¿no? Los centros de esa ofensiva, fundamentalmente, son el presidente Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Quiero que hablemos de ese tema al regresar de la pausa. ¿Cómo no? Estás viendo José Vicente Hoy. Más tu canal, tu canal. Delcy, ¿cómo explicar esa situación? Ese mensaje, esa ofensiva escatológica contra el país, ¿no? Brutal, con un lenguaje albañal, ¿no? Más allá del discurso, de lo que uno pueda decir, ¿no? Sobre la confabulación mediática, sobre la responsabilidad del imperio y de la derecha. ¿Qué más hay detrás de eso? Muy peligroso porque lo hemos sostenido. Nosotros hacemos seguimiento permanente de la cartelización mediática de la mentira y la infamia contra Venezuela. Es sencillamente una aberración. Si usted, cualquier conocedor de medio de comunicación, hace estudios, va a saber que es una aberración. El caso muy reciente contra el presidente de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Nosotros hicimos estudios de las 17 semanas que han transcurrido este año. Medios españoles solamente. Cuando usted ve la valoración de las noticias que allí se muestran, 71% son negativas, 29% neutrales y 0 positivas. Eso demuestra además no solamente que hay una arremetida, una campaña feroz contra el país, sino que busca deslegitimar las instituciones del Estado venezolano, porque el presidente de la Asamblea Nacional obviamente juega un papel relevante, no solamente desde el punto de vista político en Venezuela, bueno, por la figura que representa Diosdado Cabello, sino también por ser el presidente de un poder, digamos, que juega un papel preponderante institucionalmente en el país. Cuando nosotros vemos estas campañas, no solamente contra el presidente de la Asamblea Nacional, contra el presidente de la República, que busca deslegitimar su mandato, busca ahí una intención de erosionar la legitimidad del Estado venezolano. Existe una construcción que es una construcción propia de los Estados Unidos, y eso hay que aclararlo. La concepción del Estado fallido o del Estado forajido no es una concepción jurídica, es una concepción elaborada por los Estados Unidos para permitir la intervención en determinados países que obviamente no son cónsonos con sus intereses hegemónicos. Y lo hemos denunciado, la consideración de Venezuela como un país violador de los derechos humanos, la consideración de Venezuela como un narcoestado, tiene una sola intención, que es la intervención extranjera. Y la campaña mediática, lo sufrimos también mucho el año pasado, cuando se dio la cartelización editorial de todos los medios del continente en contra de Venezuela, obviamente busca debilitar no solamente las instituciones, sino apoderarse de una opinión pública que desmoralice al pueblo venezolano, permitiendo y facilitando también la intervención extranjera. El libertador Simón Bolívar estuvo muy claro de eso, decía, antes que yo llegue a algún sitio, primero llega la mula con la imprenta, la artillería del pensamiento, porque él sabía que ganarse la opinión pública era muy importante antes de cualquier batalla. Bueno, un poco inspirado en eso, pero al servicio del mal es lo que están aplicando en Venezuela. En la batalla comunicacional busca desmoralizar al pueblo venezolano, busca erosionar y deslegitimar nuestras instituciones, obviamente atacando las figuras principales del Estado. Fíjate que esa campaña se monta
un aspecto de ella sobre la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Y resulta que en esa campaña, en España, como lo señala aquí esta información, en España la liderizó, comenzó en el diario ABC de Madrid. Correcto. El ABC de Madrid es un diario que durante toda la etapa de la dictadura de Franco Lo apoyaron, lo sí. apoyó, ¿no? Franquista, Exacto. fascista. Bueno, y en Chile es el Mercurio, que fue el padre de la criatura de Pinochet, y lo respaldó durante 18 años, y acabó con la libertad de expresión. Entonces hay una gran hipocresía, pero hay que hacerse ver al país, ¿no? Y explicarlo, ¿no? Y luego está el aspecto que tú señalabas. Esa ofensiva contra Diosdado y contra Maduro busca descabezar al Estado venezolano, ¿no? Golpear a sus dirigentes, a sus líderes. Y, como tú lo señalabas, avanza un proceso para declarar a Venezuela en cualquier momento Estado forajida. Así es. ¿No? ¿Por qué? Por el narcotráfico, por los derechos humanos y por otra cantidad de cosas, ¿no? Son los principales expedientes. Exacto. Exacto. Incluso en organismos internacionales, pero organismos internacionales que exhiben un doble rasero en materia de derechos humanos terrible. Yo lo señalé en Ginebra. ¿Cómo es posible que Venezuela, que es un país que además constitucionalizó los derechos humanos, los promueve, los garantiza, es acusado como violador de los derechos humanos? ¿Cómo podemos considerar nosotros los avances en salud, en educación, en alimentación, en vivienda? Y en ese sentido, nosotros hicimos un reto a los Estados Unidos. Vamos a debatir públicamente sobre 8 aspectos que tienen que ver con los derechos humanos. Estamos esperando, porque eso sería interesante, que debatiéramos no solamente la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos y en Venezuela, hablemos del mundo también. El caso de Palestina es una vergüenza mundial, pero usted no ve las organizaciones en materia de derechos humanos pronunciándose sobre los crímenes de guerra que cometen los israelíes contra el pueblo palestino. Y es un caso de verdad que conmueve a la opinión pública mundial. El tema del acoso mediático contra Venezuela, sin duda, busca delegitimar nuestras instituciones y sin duda busca, digamos, favorecer y además garantizar la intervención extranjera. No es cualquier cosa lo que está ocurriendo a nivel mediático, ni puede ser desentendido simplemente como que, no es un medio de comunicación. No, no es un medio de comunicación. Es una política comunicacional orquestada y además cartelizada editorialmente contra Venezuela. ¿Cómo se defiende Venezuela ante un ataque mediático como tal, si los medios de comunicación, insisto, gozan de impunidad? Prácticamente podríamos decir que tienen licencia para matar y no existe norma alguna, ni incluso espacio normativo que permita la penalización de estas acciones criminales. Y cuando un ciudadano que se siente ofendido, agraviado, calumniado, como es el caso de Diosdado, ¿no?, que sale en defensa de su honor, de su familia, porque decirle a alguien que es jefe de un cártel de narcotráfico es una humillación, es un hecho despreciable de todo punto de vista. Así es. Entonces recurre a la justicia, ¿no? Y entonces se descalifica la justicia. Correcto, pero ¿No? es que además no se trata simplemente de los derechos que le han sido vulnerados como persona, como ser humano, que como usted bien lo señala, no solamente a él, su familia, su nombre está expuesto, su reputación está expuesto en el mundo entero, porque esta es una noticia que está en el mundo entero, en todos los medios de comunicación, pero que el objetivo principal es el Estado venezolano. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables en el momento de ejercer las acciones correspondientes. ¿Cómo está asumiendo este tema la Cancillería desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista organizativo, de la estructura? ¿Cómo enfrentar esta situación? Nosotros hemos venido estudiando justamente, lo decía al principio, este tema. ¿Cuál debe ser la acción que corresponda? Y es impresionante, ahorita que estamos hablando a nivel de Sudamérica, en la creación de un observatorio sobre comportamiento de las transnacionales que vulneran derechos soberanos de los estados, nosotros planteamos que una de las principales transnacionales que vulneran derechos soberanos son los medios de comunicación.
Y el observatorio debe contemplar a los medios de comunicación. ¿Por qué es interesante, doctor? Bueno, porque cuando se hace un estudio de la jurisprudencia, los casos que tienen que ver, nunca ha sido condenado un medio de comunicación en términos de defensa del Estado. Hay una falsa premisa de que solo los Estados violentan los derechos humanos. No, centros privados también violentan los derechos humanos. En el caso concreto, un medio de comunicación de extrema derecha, que además ha defendido y ha promovido el fascismo, como es el ABC, vulnera los derechos humanos de un ciudadano, que coincide además en el hecho de que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero lo hace en nombre de la libertad de expresión. Sí, pero el derecho, que la libertad de expresión no puede darse si vulnera la libertad y los derechos de otra persona. Eso está establecido en la Constitución. Incluso. Eso está establecido en las Constituciones, incluso en pactos universales de derechos humanos. Sí. Mira, hay un tema que lo voy a plantear simplemente porque tú tuviste recientemente una declaración, ¿no? Se trata del caso de la Exxon, que está operando en una zona en litigio, pues, ¿no? ¿Qué desarrollo puede tener eso? Incluso tomando en cuenta que hay un nuevo gobierno en Guyana. Claro. Y por cierto, el nuevo presidente hizo una declaración muy positiva, me parece a mí. Se sabe que las relaciones con Guyana no solamente es el tema del Esequibo. Sin embargo, nuestra política es que el tema del Esequibo lo llevamos en instancias y canales diplomáticos no mediáticos. Pero, bueno, aprovecho su pregunta para ratificar que en efecto nosotros enviamos comunicación al ExxonMobil, porque recuérdense que en materia del derecho internacional las aguas siguen la suerte del territorio. Esto es un territorio en reclamación. Venezuela ratifica los derechos soberanos sobre el Esequibo, es territorio venezolano. Y en consecuencia, mientras no exista una decisión sobre nuestro territorio, no puede las aguas ser, digamos, dispuestas para otros fines. Debe esperar la suerte del territorio. Y en ese sentido nosotros enviamos comunicación al ExxonMobil solicitándole que paralizara sus actividades en esas aguas y que además se retirara de allí, porque está en una zona en reclamación. ¿Está dispuesta la Cancillería a actuar en instancias internacionales en estos casos que tratamos de esa agresión mediática? Sí, completamente. Estamos estudiando las acciones diplomáticas, internacionales, judiciales, y queremos no solamente atacar, insisto, doctor, el tema contra un medio de comunicación, es algo más conceptual, atacar la filosofía que hay detrás del poder mediático en el mundo y a qué tipo de poder están vinculados los medios de comunicación. Porque no son solamente los medios de comunicación, es a qué poder económico, a qué poder financiero responden los medios de comunicación. En estos episodios, la Cancillería y desde luego tu titular aparece como la punta de lanza de una contraofensiva del país y al mismo tiempo como el escudo protector de una serie de derechos. Es una gran responsabilidad y afortunadamente, desde mi punto de vista, la asume una mujer. No se trata de un feminismo barato aquí, especulativo para hacer demagogia con las mujeres, ¿no? Pero sí es muy importante, ¿no? Es muy importante ese rol que tú estás cumpliendo, ¿no? ¿Qué siente Delcy cuando está a solas, ¿no? Y mira este contexto y el papel que está jugando? Siento que es un gran privilegio, como venezolana, poder tener la oportunidad de defender a la patria es un gran privilegio y, como usted bien lo dijo, una gran responsabilidad. Cada paso a nivel personal o a nivel ya como en mi condición de canciller debe tener, digamos, medido cualquier tipo de incidencia o impacto que eso pueda tener, porque es la responsabilidad de representar los intereses de nuestra patria en el mundo entero y sobre todo en el marco de una campaña, como bien le hemos estado hablando en el desarrollo de este programa, tan feroz contra el país y no solamente mediático, sino que, bueno, hemos vivido este año una cosa tan insólita como un decreto considerándonos una amenaza
a la seguridad nacional del país más poderoso desde el punto de vista militar en el planeta. Jorge y tú son guerreros, ¿no? Solo tienen el ADN. ¿Qué recuerdo guardas? Fíjese que ahorita que usted me pregunta qué siento yo de mi infancia, por ejemplo, me ha enseñado muchísimo porque mi papá fue un gran internacionalista. Mi papá acompañó la causa árabe, acompañó la causa palestina, acompañó la causa de los saharauis. Siempre estuvo, digamos, al lado, fue un militante, creyente y fervoroso de las causas que en esencia eran causas de justicia. Y cuando yo ando por el mundo, me recuerdo mucho esa infancia y siento que él también nos está acompañando, así como también siento que nos acompaña el comandante Chávez cuando hace defensa de los pueblos. Cuando nosotros vemos que pueblos enteros son masacrados, que niños son masacrados, sentimos esa misma injusticia en nuestra sangre. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Mexicana, tu canal. Al iniciar esta sección de confidenciales, quiero testimoniar de forma categórica y contundente mi más plena y absoluta solidaridad con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un dirigente calificado, que nadie lo puede descalificar. Es un recio conductor popular, es un hombre gestado en la lucha, en el combate cotidiano, que además arraiga convicciones muy firmes y sólidas. Es un combatiente de este proceso bolivariano. Contra él se abate toda la canalla, nacional e internacional. Contra él se profieren las peores infamias. Pero él sabe que cuenta con la solidaridad de sus compatriotas, con la mayoría, y que esta etapa por la cual atraviesa tiene que sentirse acompañado por esta solidaridad de los venezolanos. En sucesivos programas voy a tratar el caso Diosdado Cabello, la miseria que se oculta detrás de las infamias que contra él se produce. Dejo hasta aquí este testimonio de amistad con relación a la personalidad de Diosdado Cabello y con relación a sus luchas políticas. Ahora los confidenciales. Los Estados Unidos en su nuevo rumbo geoestratégico en la región. Washington viene aumentando sus procedimientos y ampliando militarmente sus operaciones bajo perfil con un manto de legalidad, como son los casos del despliegue de unidades de implantación de bases y tareas para misiones de colaboración en el área. Ha orientado su atención a la región con una escalada de sistemas de bases militares adaptado y actualizado por el Comando Sur, como excusa en la lucha contra el narcotráfico, seguridad nacional, ayuda humanitaria en catástrofes, cuando lo que realmente ocurre es que se trata de una reformulación de la política militar y de seguridad para la región latinoamericana y caribeña, controlada por el Pentágono siguiendo instrucciones del gobierno norteamericano. La actual administración de Conferri, a través de Bolipuertos, no realiza el mantenimiento de los buques. Un ejemplo, le cambian el aceite a los motores y no le cambian los filtros, con el argumento de que no hay recursos. La mayoría de los buques está parada por falta de mantenimiento y por la adquisición de repuestos. Sin embargo, la actual administración fletó un ferry, el Croatia Jet,
por el cual paga un monto diario de $25.000. Si en lugar de hacer esa inversión, esos recursos se destinaran al mantenimiento de los 3 nuevos ferries adquiridos el año 2013 y la flota vieja, estos estarían operando a plenitud. Sobre el mismo tema, los trabajadores de Conferri no entienden el por qué la gerencia de la empresa ordenó parar el ferry Lilia Concepción, que se encuentra operativo. Este ferry permanece atracado en el muelle NR2 del terminal de ferries Eulalia Broz de Puerto La Cruz, en franco proceso de deterioro. Colombia acaba de adquirir carros de combate, por ahora 38 unidades, para ser ubicadas en la frontera con Venezuela. La finalidad, indica la información, es confrontar insurrectos en la zona. La pregunta pertinente, en este caso, tiene que ver con qué tipo de insurgentes, ya que la guerrilla dialoga con el gobierno de Santos en La Habana y los paramilitares se hallan en Venezuela. ¿Qué propósitos tiene este reequipamiento militar del vecino? En medios políticos próximos al Partido Primero Justicia se comenta que sus dirigentes manifiestan reiteradamente que no ven el momento de superar la actual etapa de las elecciones parlamentarias para abrirse con una política propia, sea cual sea el resultado del evento. Expresan que buena parte del tiempo y energía se les va en disputas con los socios de la MUD. Esta actitud de la Dirección de Primera Justicia se ve reforzada con el resultado que logró el partido en las primarias del pasado domingo 17, donde surge como primera fuerza de la oposición. Este sentimiento es extensivo a otros integrantes que participan en la MUD. Señalan que esta es una especie de camisa de fuerza que los mantiene paralizados sin poder adelantar sus propias políticas y abrirse a otras opciones estratégicas. La confirmación de este clima de malestar en el seno de la oposición tiene que ver en gran medida con las posiciones críticas que mantienen dirigentes como María Corina Machado, Leopoldo López, Ledesma, Gómez y Gala, Andrés Velázquez y los movimientos que dirigen, los cuales sostienen que la MUD está superada por los acontecimientos y que, caso de no producirse una rectificación a fondo y a tiempo, se corre el riesgo de que los resultados electorales para las parlamentarias no colmen sus aspiraciones de derrotar al chavismo y controlar la Asamblea Nacional. A propósito de la situación en la MUD y en general en el sector opositor, se considera que quizá el mayor problema que afrontan es la falta de un liderazgo claro, aglutinador, con amplio consenso. Las primarias chucutas efectuadas el domingo 17 confirman esta realidad. Quien fungía de líder, es decir, Capriles Radonqui, quedó prácticamente fuera de juego. Sus relaciones con Primero Justicia, partido que resultó más favorecido, son muy frágiles. En su dirección se suele decir que Capriles pasó de ser líder a convertirse en un problema. Y es bien sabido que el Partido Voluntad Popular de Leopoldo López, segundo favorecido en las primarias, lo rechaza absolutamente. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlaces, encuesta por muestreo mediante 1.200 entrevistas a mayores de 18 años en todo el país entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 2015. Ficha técnica, entrevistas directas en hogares en todo el país. Resultados, liderazgos de la oposición. Independientemente, pregunta, de su posición política, de los siguientes nombres. ¿A quién elegiría usted como líder de la oposición? Total nacional, Enrique Capriles, 13%, Leopoldo López, 29%, María Corina Machado, 5%, Antonio Ledesma, 3%, Julio Borges, 2%, Henry Falcón, 26%, ninguno, 18%, cualquiera, 2%, no sabe, no contesta, 2%. Independientemente de su posición política, pregunta, de los siguientes nombres,
¿a quién elegiría usted como líder de la oposición? Solo entre opositores: Enrique Capriles, 18%, Leopoldo López, 47%, María Corina Machado, 7%, Antonio Ledesma, 5%, Julio Borges, 2%, Henry Falcón, 15%, ninguno 3%, cualquiera 2%, no sabe, no contesta, 1%. Pregunta: independientemente de su posición política, de los siguientes nombres, ¿a quién elegiría usted como líder de la oposición? Solo entre chavistas: Enrique Capriles, 10%, Leopoldo López, 9%, María Corina Machado, 2%, Antonio Ledesma, 1%, Julio Borges, 2%, Henry Falcón, 34%, ninguno 39%, cualquiera 1%, no sabe, lo contesta, 2%. Pregunta: independientemente de su posición política, de los siguientes nombres, ¿a quién elegiría usted como líder de la oposición? Solo entre ninis: Enrique Capriles, 10%, Leopoldo López, 34%, María Corina Machado, 5%, Antonio Ledesma, 3%, Julio Borges, 3%, Henry Falcón, 28%, ninguno 13%, cualquiera 2%, no sabe, no contesta, 2%. Hasta aquí el programa.